Bueno, gracias Señor por este día y una vez más nos ponemos en tus manos para que nos guíes, nos ayudes y nos hables a través de tu palabra. Bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, vamos a ir a 2 Samuel capítulo 7, que es lo que nos correspondería hoy. En realidad no hay, es decir, es bastante plana la lectura. No veo grandes cosas de profundización, pero quizá podamos ir encontrándolas a medida que vamos avanzando, ¿no? Em, el capítulo 7 de 2 Samuel y su contraparte que está en Primera de Crónicas, capítulo 17, em, se trata básicamente de la decisión de David de construirle templo a Dios y que Dios le dice, no, vos no me lo vas a construir, me lo va a construir tu hijo. Es decir, es un episodio relativamente conocido dentro del ámbito cristiano, ¿no? Pero vamos a ir leyéndolo a ver si podemos ir haciendo algunos comentarios o sacándole enseñanzas especiales al pasaje, fuera de las que ya conocemos por ser un episodio relativamente conocido, ¿no? Dice, bueno, aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán le respondió, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Em, ya justamente cuando David fue a buscar el arca, ya estaba en paz con todos sus vecinos, ya había conseguido una cantidad de batallas. Si ustedes ven en el capítulo 8, 2 Samuel 8, se habla de una cantidad de batallas que tiene David con los filisteos, con Moab, con distintos reyes. Entonces hay muchos que dicen que realmente el capítulo 7 debería venir después del capítulo 8, que están invertidos. Em, Yo creo que no necesariamente, y no está establecido si realmente están invertidos o no, porque en el primer libro de Crónicas también están en el mismo orden que está en 2 Samuel. Entonces, probablemente allí no haya diferencias. Ahora, un par de cosas que a mí me llama la atención de esto es, David ya estaba habitando en su casa. Su casa era el palacio que se había construido. ¿Se acuerdan que Hiram, el rey de Tiro, le había traído cedro y una cantidad de materiales nobles para que fabricara su propia casa? Y ocurre lo contrario de lo que pasa en el profeta Ageo, que se le aparece Dios al profeta Ageo y dice, ¿les parece bien que ustedes estén en sus casas con, con paredes de tela y que mi casa esté desierta? Porque habían vuelto y todo lo que traían lo usaron para edificar sus casas, pero no para reconstruir el templo, ¿no? Acá ocurre lo contrario, es decir, el corazón de David era, el Señor me dio el reinado, estoy reinando, batí a todos mis enemigos, eh, traje el arca, la puse temporalmente en una tiendita de campaña. Déjenme acá compartirles. Ahí se está viendo, ¿no? No, todavía no. Ahora sí. Va a estar.
Ahora sí, creo, ¿no? Ahí está. Estamos jugando con los chiches nuevos. Entonces, él trae el arca y la pone en esta tienda de campaña, dice ahí el versículo 2. Este es el libro del pueblo de Dios, el que estoy compartiendo con ustedes, para que tengamos otra versión más actualizada. Eh, en realidad, el tabernáculo que acompañó a Israel por el viaje por el desierto, estaba en Gabaón. Gabaón está al occidente de Jerusalén, eh, a unos pocos kilómetros, y en la zona limítrofe con los filisteos. Los filisteos siempre estuvieron en la franja al lado del mar Mediterráneo, como están ahora en la franja de Gaza. Bueno, Gabaón estaba justamente ahí, al lado de la Franja de Gaza, y del otro lado estaba Jerusalén. Pero David en ningún momento lleva el tabernáculo, porque probablemente él ya tenía en su mente bueno, ya no estamos viajando por el desierto. El tabernáculo tenía un objetivo que era tener el arca y tener todo lo demás mientras uno se está desplazando. Pero ahora ya nos desplazamos más, ahora ya estamos fijos, tenemos territorio, tenemos capital fortificada, no tenemos más enemigos, tenemos que ir a algo más sólido, ¿no es cierto? Entonces la idea de él era hacer esta cosa. Entonces le dice al profeta, yo habito en casa de cedro, pero el arca de Dios está en una tienda de campaña. Entonces Natán le responde al rey, ve a hacer todo lo que tienes pensado porque acá voy a agregar una palabra, evidentemente el Señor está contigo. Es decir, el profeta Natán no era que estaba conectado 24 horas, 7 días de la semana con Dios. Profeta Natán andaba alrededor, se dio cuenta de que Dios estaba con David en un montón de cosas que hacía. Entonces David se lo comenta a Natán y dice, es como que Dios dijo, y la verdad que Dios está con vos, te sale todo bien, así que dale para adelante. Es decir, estás, eh, estás, em, estás con la bendición de Dios, metele nomás. Y dice que el versículo 4, pero aquella misma noche la palabra del Señor llegó a Natán en estos términos. Ve a decirle a mi servidor David, así habla el Señor, eres tú el que me va a edificar una casa para que yo habite. Ahora volvemos ahí. Pero acá quiero tirar un primer concepto para reflexionar. Cuando Israel fue peregrino, como Abraham, cuando le preguntan a Abraham quién es, quién, de quién descendés, dice, mi padre fue un peregrino errante, ¿se acuerdan? Es parte de la definición de Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham salió de su tierra y su parente, él anduvo peregrinando por todos lados, se fue a Egipto, volvió hasta que se murió. Pero siempre estuvo peregrinando, no tuvo una casa fija, no tuvo un lugar fijo. Con Israel le pasó lo mismo. Estuvo 40 años en el desierto hasta que se murieron todos, finalmente entraron en la tierra prometida y a pelear, a conquistarla, pero estaban peregrinando. Esta es la primera vez donde realmente, habiendo paz alrededor, ahora están establecidos, que es exactamente lo opuesto de peregrinar. Y a eso quiero llamar la atención. Es como que hay dos modelos.
Un modelo es el modelo de peregrinación, el otro es el de quedarse en un lugar. Y para mí esto tiene ciertas implicancias en la vida de la iglesia y cómo pensamos. Mientras estamos peregrinando, el arca va delante marcándonos el camino y nosotros vamos siguiendo el arca. Y hay relativamente poco tiempo para mirar para el costado cómo va caminando el que va al costado. ¿Por qué? Porque me estoy moviendo, estoy caminando, no es tan sencillo preocuparse en el otro. Y mientras Israel peregrinó, bien o mal, progresó. El problema es que cada vez que Israel se estableció, que dejó de peregrinar y se constituyó en un lugar, como por ejemplo esto, a la larga empezaron los problemas. Es como que el modelo de Dios, incluso Pedro en su epístola, dice que a los peregrinos, utiliza mucho la palabra a los peregrinos. ¿Por qué? Porque nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Entonces, para Pedro es muy importante marcar que somos peregrinos en este mundo, somos extranjeros, estamos de paso. El problema es cuando yo me establezco, me quedo quieto en un lugar, normalmente empiezo a mirar a los que están alrededor mío, a ver cómo se comportan, cómo se mueven, qué es lo que hacen. Y ahí empiezo a entretenerme con los errores del otro. Puedo descubrir alguna cosa buena del otro, pero la realidad es que frecuentemente lo que, lo que hacemos al estar quieto es mirar al otro. Ya ahora uno no va más, pero cuando íbamos al cine y todavía no había empezado la película y las luces estaban prendidas, uno no está mirando la pantalla. Uno está mirando lo de alrededor, aquel mirá los pochocos que compró, y aquel se trajo el chocolate, y fíjate cómo se vino vestido ese. Uy, mirá el que está entrando tarde, cómo llega corriendo. Uy, ese camina, camina tropezándose. Ese tipo de cosas. Cuando estamos quietos miramos para el costado. Cuando nos movemos y caminamos, somos capaces de mirar para adelante y hacer cosas útiles. Y a mí me parece que tiene una correlación con la vida en la iglesia. Cuando los miembros de la iglesia, yo les doy actividades para que hagan y se mueven y hacen cosas, no tienen tiempo de mirar al costado para criticar al hermano. La crítica al hermano aparece cuando los tengo quietitos escuchando al pastor y sin demasiada posibilidad de actividad. Lo tiro como idea para reflexionar. Sandra, adelante. Yo veo que en el primer caso que ellos están peregrinando, uno, no saben qué va a acontecer en el siguiente paso, o sea, una total dependencia del Señor. Y no solamente del Señor, sino también del que está a su lado, porque van por una zona que no conocen y se necesitan mutuamente. Entonces se protegen entre sí, amén de todo lo que sucedió en el pueblo con sus dimes y diretes, ¿no? Y después veo que en el lugar que vos decís, se quedan en un solo lugar, coincido con vos en esto, salvo que la única manera es estar, vos decís, bueno, que estén realizando tareas y todo lo demás, yo lo diría que estén enfocados en el Señor, porque si no, ellos están en una zona de comodidad, ¿sí? Zona de confort, zona conocida, entonces es como que yo ya puedo manejar la cosa porque es mi zona. Entonces es como que vamos metiendo, la iglesia primitiva decía, me encanta, nos pareció al Espíritu Santo y a nosotros, en cambio acá es como que vamos corriendo un poco al Espíritu Santo porque puedo manejar yo.
¿no? Esa es mi Correcto. opinión. Fíjate que Jesús, todo su ministerio, se la pasó caminando de un lado para el otro. No se quedaba quieto, no tenía quieto. No sé si ustedes habrán visto Los Elegidos, la serie esta de Netflix, que está muy buena realmente. em, The Chosen es en inglés. Realmente es buena. eh, mm, para mí tiene bastante exactitud, aunque algunas concepciones no las comparto completamente, pero está bien para ejercitar la imaginación. Pero a mí me hizo tomar conciencia de cómo los discípulos andaban con una carpita de acá para allá. Porque claro, no tenían dónde estar. Y tenían que llevar quizá las maderas y los trapos para armar la tienda para pasar la noche, porque estuvieron peregrinando los 3 años. Eh, en cambio, los sacerdotes son los que tenían un lugar fijo, que son los que están mirando a los de alrededor a ver si hacen las cosas bien o hacen las cosas mal. Es decir, un poco el concepto que quería compartir es que cuando hay tranquilidad alrededor de la iglesia, pero los miembros son espectadores y no participantes, está dado el caldo de cultivo para que se arme el lío dentro de la iglesia. Porque la gente empieza a mirar al de al lado. Toda vez que Israel se estableció en un lugar, al tiempito se apartaron de Dios. En cambio, cuando no les iba tan bien y no tenían dónde quedarse tan quietos, era donde buscaban un poco más acercarse de nuevo a Dios. Y era un círculo vicioso, ¿no? Era ida y vuelta, ida y vuelta. Así que era un concepto para reflexionar nada más. Lo peligroso para mí que es eh, el establecerse, el tener el lugar de comodidad. Incluso si uno lo piensa muchas veces a nivel pastoral, es el tener una posición fija y asegurada al frente de una iglesia, y entonces empieza a repetir todo lo que se hace en forma casi autónoma, porque ya está establecido. Lo dejo como reflexión puntual para ver qué les parece. Aldo, Sí, eh, repasando lo de la clase pasada, me quedé pensando y esos 70 años que el arca estuvo como olvidada, ¿qué hacía toda la tribu de Leví que, digamos, como que su función era estar con el tema del arca, el tabernáculo? O sea, ¿habrán estado lo mismo en el tabernáculo pero sin el arca? ¿O no habrán estado ejerciendo? vos sabés que lo que dice los comentaristas es que donde estaba el tabernáculo había sacrificios, pero no eran muchos los que participaban de eso, porque no estaba el arca. Entonces había sacrificios de animales, había alguna cosita, pero nada del otro mundo. El arca la cuidaba Abinadab y su familia y sus descendientes, y allá estaban. Y los demás, como bien decís, no estaban en nada. Sigue funcionando la vida igual, capaz que sea, esto de establecerse también tenía que ver con esto, ¿no? De cada uno se achanchó. Se Se- achanchó y lo único que tenían que hacer no lo hacían. Porque cuando los llama David, le dice, vamos a traer el arca, ninguno estaba leyendo las escrituras, ninguno las estaba estudiando. Cosa que llama la atención, porque eh, acuérdense que el sacrificio de animales, de alguna manera, era lo que le daba de comer al sistema levítico sacerdotal.
Así que probablemente se hayan dedicado a sus propias cosas, pero ellos no tenían tierras propias. Así que ese es el achancharse, el estar. Cuando uno se establece y no pasa nada, uno se achancha. Yo diría que sería una buena forma de Sí, explicarlo esta cosa. sí. Entonces, La comodidad, Aldo. O sea, el sí, acostumbramiento, sí, un poco la familiaridad que hablábamos de usa y agío. O sea, te hace que pierdas sentido un montón de cosas. exactamente, exactamente. Me quedé pensando en el título de distancia de la prédica que diste allá. Sí, Y digo, qué importante es esa distancia del respeto o del temor hacia Dios. Y por otro lado, estar cerca del pueblo, que es lo que hizo David, ¿no? Que danzaba con el pueblo y Mical como que le decía como que no se había distanciado del pueblo, digamos como que está esa doble distancia, ¿no? Si es la distancia con Dios en respeto y cercanía con el pueblo, como un modelo de líder, ¿no? Que estar cerca de la gente. correcto, correcto. Pues es que yo no suelo ponerle título casi nunca le pongo títulos Lo que pasa, el pastor me pidió, me dice, Aldo, ¿y qué título le ponemos para poner en Facebook? Bueno, ponele distancia. Incluso me volvió a escribir para decirme, ¿qué quiere decir distancia? Tenés que ir el domingo. Así que tuve que aclarárselo para que lo pusiera en Facebook, no, en Instagram. Eh, y después el domingo tuvieron que ver el mensaje. Está bien. Em, bueno, entonces, primer punto sería eso. Segundo, versículo 5. A la noche lo agarra Dios a Natán. A Natán David lo había agarrado medio desprevenido. Dijo, bueno, Dios está con vos, así que en principio dale para adelante, ¿no? Y esa misma noche aparece Dios y le dice, ve a decirle a mi servidor David, así habla el Señor. ¿Eres tú el que me vas a edificar una casa para que yo la habite? Es decir, desde el día en que hice subir de Egipto a los israelitas hasta el día de hoy, nunca habité en una casa. No la había pedido tampoco, sino que iba de un lado a otro en una carpa que me servía de morada. Si ustedes analizan un poquitito fina este versículo, hoy sabemos que la casa que Dios habita es nuestro cuerpo. Es decir, que de alguna manera el tabernáculo era un tipo de nuestro cuerpo, era una representación de nuestro cuerpo. Entonces, querer construirle una casa es lo que muchas veces em, hacemos con los templos, con la iglesia, a la cual la llamamos iglesia. El domingo vamos a la iglesia y uno generalmente piensa en términos de templo. Muy probablemente es una herencia del catolicismo, ¿no? Que le dan mucha importancia a la palabra iglesia, eh, pero él dice, yo nunca habité en un templo, yo habité en un tabernáculo, sino que iba de un lado a otro, como nuestros cuerpos. Entonces David es el que dice, bueno, hasta ahora estuvo en un tabernáculo, es muy poco. Bueno, fíjense que justamente a un tabernáculo humano bajó Jesús. Filipenses dice, descendió, se hizo humano y siguió hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, decidió bajar a un tabernáculo transitorio. Y David
dice, no, yo te voy a construir algo donde puedas habitar. Y es como que Dios le dice, ¿vos me vas a poner a mí dónde habitar? Yo habito donde quiero, yo tengo otro plan en la mente que no pasa por el templo. Claro. Por eso ni el primer templo ni el segundo templo duraron. ¿Por qué? Porque en cuanto construimos un templo nos establecemos y nos olvidamos de que Dios viaja dentro nuestro. Somos templo del Espíritu Santo, como dice Pablo específicamente. Y pero en aquel momento, Aldo, que no estaba el Espíritu, eh, era la presencia de Dios la que lo acompañaba de alguna manera, ya sea en el arca, ya sea en el tabernáculo, ya fuera como nube. O sea, creo que había una necesidad de ver algo o Claro, entender. Y claro. la buena intención de David me parece que tiene que ver no con, no con limitarlo a Dios, sino más bien con honrarlo. Así, che, yo soy el rey, mira dónde vivo, y Dios anda atrás de la cortina, o sea, una cosa, Y Dios lo valora, porque por mm, eso le dice, yo te voy a hacer casa a vos. claro. Pero Valora la actitud del corazón. fíjate que ha sido siempre la intención del hombre de darle majestuosidad a las cosas de Dios. Por eso las grandes catedrales, los techos tan altos, las grandes obras de arte, y de alguna manera ese tipo de imágenes han sido positivas en algunas cosas. Creo que alguna vez lo dije en este estudio, respecto a las imágenes que en épocas antiguas, al no saber leer y escribir, la gente lo que hacía era ver imágenes que le daban significado a lo que oían, ¿no? Pero después las imágenes fueron formando, como endiosándose las imágenes y ahí entramos en conflicto. Pero, digamos, el hombre trata de exaltar a Dios más. Cuando tenemos una situación que resolver de servicio, de ir a la iglesia, durante mucho tiempo, y presente también, se habla de la excelencia con la que tenemos que ir vestidos, hacer lo mejor para. Me parece que es parte de este concepto que Dios es grande, que Dios es magnífico, que Dios es omnipotente. Entonces, a esa medida tenemos que rendir, ¿no? Me parece Correcto. que no sé si cultural, sino una, sí es cultura, pero es nuestra reacción ante un Dios tan grande, ¿no? Acá entra el concepto de revelación progresiva. Es decir, el Antiguo Testamento es una revelación progresiva de Dios, donde Dios se va revelando al ser humano en forma progresiva. Es decir, al principio, digamos, prediluvio, apenas, después un poquito más, después con Abraham más, y, ofreciendo a Isaac más, después con Egipto y el viaje conquista y los reyes. Cada vez Dios va mostrando aspectos diferentes de quién es Él, qué cosas valora. ¿Cómo se muestra? Se muestra, en griego se dice con tipos, tipo y antitipo. Es decir, el cordero es un tipo, Cristo es el antitipo, es sello e imprenta, ¿no? Entonces, Dios va revelando parte de su naturaleza. Y acá de alguna manera, a través del tabernáculo, Dios el tabernáculo es un tipo de mi cuerpo en el cual Él habita y que tiene un lugar santísimo que es el corazón. Ahora, estaba mostrando eso y de pronto aparece David con toda esa buena intención. Y dice, ¿cómo vas a andar en una carpita? ¿Cómo vas a estar en un cuerpo mortal, friable, enfermable, que se muere? Es como poco digno. Yo me lo imagino a Dios escuchándolo pensar a David y riéndose. No, no es poco digno. Para mí es digno porque Dios es el que lo hace digno. Pero David dice, vamos a hacerte algo mejor, con oro, con cedro, con lo mejor.
que es lo que a veces hacemos en las iglesias. Es decir, en las iglesias ponemos lo mejor. Yo he visto en Estados Unidos mármol de Carrara en iglesias de 5.000 miembros en todas las paredes. Eh, em, estas cortinas de 20 metros de alto cubriendo las ventanas de esas iglesias hechas de terciopelo, Ujú. con asientos en cuero, Sí. para que el Señor tenga lo mejor. Es un tipo de actitud como la de David, con una diferencia. En el corazón de David no estaba hacer grandes cosas para disfrutarla a él, sino era el decir, sos tan grande que te mereces algo grande, y eso es lo que valora Dios en el resto de este pasaje. Y él lo premia por esa razón. Es interesante, perdón, Aldo, lo que usted dice, porque yo participé de otros estudios en la que medio que criticaban la actitud de David porque tomaba las costumbres de de los otros pueblos paganos que sí o sí necesitaban un templo para su Dios. Y como que tomaba esa costumbre, pero analizándole desde este punto de vista, no, medio como que el Señor, que Jehová, por así decir, no se ofende ni se siente al contrario, medio como que está de acuerdo con la actitud de David. Lo digo porque muchas veces he escuchado esto, de que David lo hacía porque la costumbre de los otros pueblos era tener un templo para su Dios. Sí, pero vos fíjate que no hay el más mínimo indicio en todo este capítulo Exacto, que indique que él, porque los otros tienen un templo, él también quiere un templo. exactamente. Sí, sí, por eso lo recalco, porque seguramente vamos a escuchar este tipo de comentarios en otros estudios. Yo los he escuchado, o sea, en varios casos, Exacto. como que no era necesario que Dios habite en un templo y bueno, el primer templo lo hizo David porque su orgullo y analizando la escritura, nada que ver, Nada que ver, no, no. Es que es nada que bastante ver. claro, incluso cómo lo pone la escritura. ¿Sí? Donde hasta Dios le dice, yo nunca habité en una casa, sino que iba de un lado al otro en una carpa que me servía de morada. Claro, Porque dice, mi morada es algo que se tiene que mover. Mi morada es tu cuerpo, de acuerdo a lo que aprendimos en el Nuevo Testamento como parte de la revelación progresiva. Es decir, la culminación de la revelación llega en el Nuevo Testamento. Entonces, desde esa perspectiva, vuelvo atrás, miro todo esto y me doy cuenta, el tabernáculo, y Dios estaba complacido de andar en el tabernáculo. Ahora, ojo cómo andás en el tabernáculo. ¿Te acordás que había toda una ceremonia? claro, Es decir, de los tres hijos de Leví, uno, los de Coat, eran los que podían llevar el arca. El arca, me parece que era la menorá y la mesa de los panes. Eh, los hijos de los otros dos, unos llevaban las tablas con las que se armaba el templo, el tabernáculo, y el otro grupo llevaba las cortinas. Cada uno tenía su cosa específica. Y era increíble, los sacerdotes eran los primeros que entraban en el lugar santísimo, y lo primero que hacían era cubrir el arca del testimonio para que nadie la viera, únicamente los sacerdotes podían verlo. Ahora, los sacerdotes no llevaban, no hacían la carga. Los sacerdotes se ocupaban de que Dios estuviese protegido, eh, para que nadie lo toque y nadie muera. Entonces, cada uno tenía su función. Si yo lo traslado a mi cuerpo y lo aplico a mi cuerpo, digo, ojo de cómo se lo cuida, ¿no? Porque hay prescripciones muy, muy claritas. Entonces, siguiendo, dice, versículo 7, y mientras caminaba entre los israelitas, ¿acaso le dije a uno solo de los jefes de Israel, a los que mandé apacentar a mi pueblo?
¿por qué no me han edificado una casa de cedro? ¿Alguna vez la pedí? ¿Le dije a alguien? ¿Alguno de los pastores? Porque justamente acá está implícito el término pastor que usamos hoy, ¿no? Estuve contigo donde quiera que fuiste y exterminé a todos tus enemigos delante de ti. Yo haré que tu nombre sea tan grande como el de los grandes de la tierra. Fíjense la reacción de Dios. Es decir, yo no te pedí casa, no, nunca la pedí, no me interesa. Yo estuve siempre yendo con vos. ¿Sabés qué? Yo voy a hacer grande tu nombre. ¿Vos querías que mi nombre fuera grande? No te preocupes por eso, mi nombre ya es grande. Ahora, como compensación de lo que tu corazón está sintiendo, porque Dios no mira lo externo como miran los hombres, sino que mira el corazón, volvemos a aquella frase que le dijo a Samuel, ¿se acuerdan? Cuando lo elige David. Entonces yo te voy a hacer grande. 10. Fijaré un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré para que tenga allí su morada. Es decir, Dios invierte los papeles. Vos me querés hacer a mí, no. Yo te voy a hacer a vos y yo voy a hacer a mi pueblo Israel. Ya no será perturbado, ni los malhechores seguirán oprimiéndolo como lo hacían antes. Y Dios de lo que está hablando no es de Israel de la época de David. Lo que Dios está hablando es del Israel espiritual, ni siquiera del tiempo presente nuestro, sino que está hablando de el destino final de su Israel, de su pueblo adquirido. Dice, sí, cuando hayas llegado al término de tus días y vayas a descansar con tus padres, yo elevaré después de ti a uno de tus descendientes. Y uno dice Salomón, a uno que saldrá de tus entrañas y afianzaré su realeza. Uno llega hasta acá y dice, está hablando de Salomón. Dios no está hablando de Salomón solamente, porque Salomón era un escalón en una escalera. Es decir, Dios lo que le está hablando es de Jesús. Es decir, la visión de Dios es muchísimo más grande que la visión de David. La visión de David, le hago una casita. La visión de Dios es, dale, nene, vos sos nada más que un ser humano, yo te voy a hacer una casa, se la voy a hacer a Israel, te la voy a hacer a vos con alguien de tu descendencia. Y a Hay su vez dos, llamativo que a Jesús lo llaman hijo de David y no hijo de Abraham, de Isaac, ¿no? O sea, exacto, como que resalta esto, como es nombrado. pero ese corazón de David, es decir, ¿por qué Dios le promete todo esto a David? Porque vio un corazón en David, un corazón donde Dios estaba primero. Ahí es donde no me encajaría esto que decía Sergio, que muchos plantean. No, lo quería hacer para copiar los otros pueblos. Yo creo que no, no tiene nada que ver. Es otra perspectiva completamente diferente, ¿no? Y continúa el 13, dice, Él edificará una casa para mi nombre y yo afianzaré para siempre su trono real. Este no es Salomón, este es Jesús. Él edificará una casa para mi nombre. Si nosotros somos los hijos de Dios. Fíjense que no decimos somos los hijos de Cristo, somos los hijos de Dios. Entonces dice, Cristo, descendiente de David, me hará esto y yo afianzaré para siempre su trono real. Es decir, que es Dios el que habiendo visto a Jesús todo lo que hizo y lo que cumplió y su obediencia, lo resucitó, ascendió y se sentó en el trono. Le dio el trono real.
seré un padre para él y él será para mí un hijo. No está hablando de Salomón. Si comete una falta, lo corregiré con varas y golpes como lo hacen los hombres. Esta es otra partecita medio extraña, ¿no? No, me está explotando. La vara y los golpes hacia la cruz, quizás la respuesta es que se haga tu voluntad, que pase de mí este trago, un correctivo. Un Pero cor- no del pecado propio. No, no, Exactamente. pero no habla de pecado, dice, no sé si otra versión habla de un pecado, pero a ver, Pero dice falta. una falta, pero una falta no necesariamente un pecado. Me parece como que sí, si se desvía un poquito, si hay algo que no encaja, lo acomodamos. Pero fíjate que dice, Se me ocurre eso. si él comete una falta, si Cristo comete una falta, yo lo voy a corregir con varas y golpes. Ujú. Pero él no cometió falta. Entonces, las varas y golpes no fueron aplicados por Dios. Entonces dice, lo corregiré con varas y golpes como lo hacen los hombres, que se creen que lo castigan. Los hombres creyeron que lo estaban castigando a Jesús. Lo latigaron, lo crucificaron, lo clavaron, lo escupieron, lo insultaron, como los hacen los hombres, porque para los hombres él había cometido una falta. Sí, sin duda Dios lo deja abierto ahí como lo hacen los hombres, pero me gustaría analizar un poquito el concepto de falta, porque a lo mejor para mí lo estoy identificando como si fuera un pecado, pero me parece que simplemente era la forma en que Dios le iba a mostrar o que iba a permitir que los hombres aplicaran este castigo que vos decías. Ahora yo voy a buscar en varias versiones a ver qué dice. Em, ¿Que vos tenés ahí el original? Acá tengo el original. Sí, porque justamente lo estuve estudiando un rato antes porque me llamó mucho la atención la expresión Ujú. eh, específicamente. Yo seré su padre y él será mi hijo. Y si comete iniquidad, pero la palabra Mm, significa, si él, si él se tuerce o se distorsiona o se inclina o se pervierte, em, o se retuerce o hace... Es decir, fíjense que toda la expresión es exactamente lo contrario de la línea recta, ¿se acuerdan? Que significaba justicia. mm, Es decir, el sí. concepto de iniquidad, es decir, no es de pecado, sino si él deja de ser la línea recta, que es justicia, y se cambia, se dobla, a- adopta cualquier cosa que no sea la línea recta, eh, yo lo que voy a hacer es juzgarlo, reprobarlo, corregirlo y ponerlo derecho con la vara de los hombres. Aldo, Sí, acá en la Kadosh, el comentario dice que se trata de Salomón y no de Yahshua, porque Yahshua nunca quebrantó la Torá. Y si pensamos en Salomón, vaya si no fue, sufrió las consecuencias de lo que hizo, ¿no? Él sí quebrantó. exactamente, exactamente. Sí. Esa es la segunda parte de la interpretación. La primera es, veníamos hablando de Cristo, Ujú. entonces no puedo dejar de Mm. pensar que acá está diciendo algo de Cristo. Es una simbología, Aldo, me parece, que está hablando de Cristo y de Salomón en un simultáneo donde hubo consecuencias distintas. O sea, uno no pecó, el otro sí. Entonces, pero se dan analogías. No solo de Salomón, Claro, bueno, de está bien. Roboam, Jeroboam y todos los reyes que vinieron después,
Y Dios tuvo que mandar a los asirios y a los babilonios para castigarlos a todos. Y después del destierro de Babilonia no hubo más rey en Israel, hasta Jesús. Claro. Claro, porque si lo tomáramos que solo fue para Salomón, bueno, ya está. Se acabó, no Exacto, hay más vara, no hay más nada. exacto. Ujú. Pero todo el texto viene básicamente hablando de Jesús hasta acá. Entonces no puedo de golpe saltar y decir esto se aplica a Salomón. Acá Ujú. tiene que haber una doble interpretación. Entonces, como la traducción dice, si él cometiera alguna iniquidad, alguna falta, alguna torcedura, yo lo voy a corregir con varas y golpes como hacen los hombres. Ahora, cuando habla de descendencia de David, habla de toda la línea sucesoria que llega hasta Cristo. Pero hay un montón de generaciones en el medio. Y las generaciones en aquel entonces eran cortitas. Acá en David y Salomón estamos en el año 1000. Entonces, hay 1000 años de generaciones hasta llegar a Cristo. Ujú. Em, entonces, en general, muchos de los comentarios inmediatamente refieren, como dice Sandra, no solo a Salomón, sino a todos los descendientes que vienen después. Pero el tema es que si uno es- está mirando el texto y el texto viene hablando de el versículo anterior, él edificará una casa para mi nombre, yo la afianzaré para siempre su trono real. Está hablando de Salomón y sí, pero ahí está hablando de alguien más importante que Salomón. Entonces, está jugando Ujú. como que a una cosa a doble banda, ¿no? Está Ujú. hablando de la sucesión carnal y está hablando de la sucesión espiritual al mismo tiempo. Y el Nuevo Testamento es muy clarito, a quien no conoció pecado o quien no cometió pecado. Entonces, Cristo, por eso lo llaman el justo, porque nunca se desvió. Entonces uno podría decir, si él comete una falta o si él cometiere una falta, he commits, a ver, es el verbo está en infinitivo, el cometer una falta. Em, Déjenme ver una cosa. No, no es lo que estaba buscando. Hay un tiempo de verbo en el hebreo que se llama ifil, con H se escribe. El tiempo ifil se usa para expresar cuando uno
tiene una acción que genera algo. Es decir, es lo más activo que se puede hacer. Es decir, yo pego un golpe en el vidrio y rompí el vidrio. Eso, rompí el vidrio, ese rompí, que es el verbo, se conjugaría en el tiempo ifil, porque es algo que yo hago activamente y que lo rompo. Entonces, cuando yo acá dice, si él comete iniquidad, es decir, si él hace algo que causa algo malo, yo lo voy a castigar. Si él causare, porque estamos hablando de la palabrita sí. Sí es conjugación subjuntiva, significa es algo que ocurre como consecuencia de algo. Si en caso que llegare a hacer alguna acción que causara alguna cosa mala, yo lo voy a castigar. Estoy tratando de expandirla para que se entienda que ese si él llegare a hacer esta cosa es una posibilidad Aldo, donde disculpa, Dios se ¿dónde está compromete. la palabra ifil? ¿Dónde está la ¿Cómo? palabra ifil? ¿Dónde ubicás la palabra ifil? No, no, no. El verbo El- en el hebreo original está conjugado en infinitivo, pero en tiempo y fil. El en tiempo ifil. infinitivo significa acción continua. El tiempo y fil significa una acción activa que genera una reacción o algo que se pueda ver. Entonces, es un tiempo de verbo. Hay veces que tanto en el hebreo como en el griego, los tiempos de los verbos a veces son los que nos ayudan a poder interpretar correctamente la cosa. Eh, si, por ejemplo, estuviera en otro modo verbal que no fuera el ifil, podría ser, bueno, puede ser que él está parado ahí y ocurre algo al lado de él, pero él no es la causa. Eso se diría con otra forma verbal. Pero cuando lo dice con esta forma verbal del original, lo que está diciendo es, en caso que él, mi hijo, llegare a hacer algo que no es lo recto, yo me voy a encargar de ponerlo en su lugar. Pero Jesús nunca llegó a hacer nada que causara algún efecto. Ahora, uno dice, che, ¿y si hubiese metido la pata, qué hubiese hecho Dios? Y lo que Dios está diciendo acá es, yo lo hubiese castigado. Por lo tanto, tengo que deducir que todo lo que le pasa en la crucifixión y muerte no es causado por Dios, ni fue causado por Jesús, sino que fue causado por los romanos, por los sacerdotes, por los judíos y por cada uno de nosotros. Él sufrió las consecuencias. ¿Está? Me quedé Entonces, pensando en las consecuencias, en que muchas veces decimos que nuestros pecados son perdonados, pero traen consecuencias por las decisiones. Pero no lo había puesto a pensar en las consecuencias pasadas a lo que sufrió Jesús, digamos, como también. Es decir, bueno, cada vez que estoy pecando, hubo un precio. O sea, es raro pensarlo como que el precio ya fue pagado, pero a su vez tiene consecuencias y tuvo consecuencias, ¿no?
Lo que pasa es que suena mal lo que te voy a decir. Analía, Cristo murió por culpa tuya. Pero no se lo decimos a la gente de la iglesia. José, disimulalo. Y por causa de José, peor todavía. Pero yo recuerdo hace muchos años estudiando, ni me acuerdo qué, yo todavía me acuerdo lo que me pegó cuando tomé conciencia de decir, yo lo maté. Porque te cambia la perspectiva tomar conciencia de que si los romanos no hubiesen estado, los sacerdotes no hubiesen estado y Jesús se me hubiese presentado delante mío, yo lo hubiese matado por la carne. De ahí deriva que yo le doy tanta importancia al concepto de arrepentimiento, que por otra parte es el mensaje que uno encuentra en el Nuevo Testamento. ¿Qué tengo que hacer? Arrepentirte de que de haberlo matado. Ahora, ¿cuántas veces ustedes escucharon en un mensaje, flaco, vos sos el culpable de haberlo matado? No fueron los romanos, ni los judíos, ni los sacerdotes, ni nada. Vos lo mataste, asumilo, hacete cargo. ¿Lo escucharon? Normalmente no. Bueno, nosotros lo matamos. Entonces la carga se diluye, la culpa se diluye. O es más fácil echarle la culpa a los judíos. Sí, al de al lado también igual que yo. No fui yo solo, fuimos todos. Digo, la culpa colectiva pesa menos. Claro. ¿Pero estoy en lo correcto o no? ¿No lo escucharon habitualmente? No, no es como. Pero tomar conciencia, cuando yo digo que en la iglesia tenés un montón de gente que todavía no está salva, a quien hay que predicarle el evangelio, son simplemente simpatizantes que van a la iglesia. ¿Por qué? Porque nunca tomaron conciencia de que ellos lo mataron a Cristo. Y ellos te van a mirar y decir, pues, ¿cómo lo maté? Si hace 2000 años yo no estaba, ¿no? ¿Qué culpa tengo yo? Es que es nuestra carne la que lo mata. Y tomar conciencia de eso me hace tomar conciencia de mi responsabilidad personal sobre la muerte de Cristo y por lo tanto entender el concepto de arrepentimiento. Es el Naham que yo les he comentado. ¡Oh! Y ese paso creo que es un paso que muchísima gente no ha dado en las iglesias, porque no se lo han predicado, no se lo han enseñado. Aldo, Sí, hay un, yo no vi, no presté atención, pero creo que lo vi y tengo un recuerdo vago de que hay un cuadro del momento en que crucifican a Jesús con toda la muchedumbre alrededor y también gente del tiempo actual, porque uno tiene esta visión, ¿no? Fueron los romanos, los judíos, pero también hay gente del presente, gente que uno se puede identificar. Y esto me lleva a que tengo, mejor dicho, una tía que fue pupila en un colegio católico y hasta hace pocos años, ahora ella está con Alzheimer, pero ella odiaba a los judíos. No tenía presente, ella es como si se le sacó, se occidentalizó a Jesús y Jesús no era judío, era de la sociedad occidental y a su vez los judíos mataron a los judíos, entonces le tenía fobia a los judíos. Y eso lo mamó ahí de la religión católica. claro, claro. Pero son esos conceptos en los cuales hemos diluido nuestra responsabilidad. La predicación ha diluido la responsabilidad personal. Y A ver,
¿Eh? A ver, la predicación ha diluido Ha la diluido responsabilidad la personal. responsabilidad personal en la muerte de Cristo. Ajá. Porque es más fácil predicar Porque desde otra duele perspectiva. mucho que te digan, José, sos un asesino. Yo no soy un mal tipo, yo hago todo el bien que puedo, no le hago mal a nadie. No le haces mal a nadie, lo mataste a Jesús, querido. Era lo peor que podías haber hecho. Ujú. Ah, ok, sí, sí, sí. Entendido claramente. Fíjate el silencio que se hace, ¿no? Con este tipo de cosas. Yo voy a Pero estar primera para escuchar la prédica de José Luis. ¿Me escuchás? Que es donde está en el universo, cuando en el Nueva Vida digas ¿Vos, algo, yo quiero estar. vos decís que ya estoy armando algo? Sí, 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 sí. Yo quiero escucharla. Ah, Pero ustedes saben que yo formé mucho tiempo parte del catolicismo y depende de quién te enseñe. A nosotros nos decían que nosotros éramos responsables de la muerte de Cristo. Más allá del judío y demás, no era la culpa de los demás, era la culpa nuestra. Por eso a veces depende quizás de la persona que te esté enseñando, o del grado de conocimiento que tenga, o el grado de revelación que tenga la persona que te está enseñando. Nosotros claramente, yo me acuerdo en la época que estábamos, nosotros somos, la humanidad entera es responsable de la muerte de Cristo. No nos sí, distinguían por naciones ni por nada. Pero después lo sí, escuché en otros lados que responsabiliza a los judíos más. Dentro del mundo evangélico había gente que odiaba a los judíos precisamente por eso. Sergio, también hubo ya- un problema importante, que esta forma de plantear que éramos culpables de la muerte de Cristo fue una forma de someter a la masa que no tenía conocimiento, que no tenía, ¿está bien? Entonces, más allá de concientizar lo que nos significaba, quizá era la forma en que te podías vender una indulgencia, quizá era la forma en que lo hacía laburar para, o sea, um, eso ha sucedido sin duda. El tema hubiera sido que los que enseñaban hubieran dicho, yo fui, nosotros fuimos, todos fuimos, y no pararse de arriba a decir, la humanidad, ustedes, sus pecados, ustedes han hecho. Entonces, vuelvo al corazón de David que decía Aldo recién. O sea, la intención de aquel corazón es respaldada por Dios, decir, no, tranquilo, yo te voy a hacer. Pero no, Fíjate, no es, Sergio, no. cuando decís lo que decís, está diciendo, a mí me enseñaron que nosotros lo matamos, que la humanidad, seguís diluyéndolo, ¿viste? Es como natural, nos sale de adentro, porque es muy duro aceptar que mi corrupción es tan grande, la corrupción de la carne, que ni siquiera me permitió identificar al Hijo de Dios. En la Iglesia Católica, eh, cuando en la misa, todas las misas, algunas de ellas se hacen una o dos veces por día o tres veces por día, todas las misas hay un momento en que la persona rezando dice por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa, El acto golpeando de a contrición, Cristo. exactamente. El acto de Me contrición. sacó, perdón, me sacó justito la palabra de la boca, estaba por meter el dedo así y decir, hay un rezo que decíamos siempre cuando éramos monaguillos, por mi culpa, por mi gran culpa. Ahora, fíjate vos, compará esto, que técnicamente es correcto, teológicamente es correctísimo, con el mensaje habitual que tenemos en la iglesia de que el Señor es todo bondadoso y el Señor es amor y nos dio la salvación y siempre te cuenta la cosa buena Claro. y en qué te ha transformado y todas las bendiciones que está dando, pero no te recuerdan que vos sos el desgraciado que le quitaste la vida. Ujú.
Me parece que es un punto crucial, ¿no? Y solamente para completar lo de hoy, fíjense, vamos a volver a compartir. Dice, seré un padre para él será para mí un hijo, si comete una falta lo corregiré como hacen los hombres, pero mi fidelidad no se retirará de él, como se la retiré a Saúl, al que aparté de tu presencia. Tu casa y tu reino durarán eternamente delante de mí. No está hablando de Salomón. Y su trono será estable para siempre. No está hablando de Salomón. Natán le comunicó a David toda esta visión y todas estas palabras. Hasta ahí diría que podríamos llegar, pero quiero solamente empezar con el 18. Entonces el rey David fue a sentarse delante del Señor y exclamó, ¿quién soy yo, Señor, y qué es mi casa para que me hayas hecho llegar hasta aquí? Y ahora viene toda una oración de David donde lo único que hace es ponerlo a Dios primero, alabarlo, bendecirlo y mostrar lo que es el corazón de David, que es aquello que hemos mencionado tantas veces y que lo analizaremos el jueves que viene. Pero esto es simplemente como una introducción para ver con qué corazón David quería construirle esa casa, que no era el corazón de copiar a los demás. Él tenía una cosa adentro tan grande que quería darle, probablemente porque tomaba conciencia de lo pecaminoso que había sido su vida, su, y como dice el Salmo 51, en pecado me engendró mi madre. Así que me parece que todo esto apunta básicamente a, a este concepto de cuando nos quedamos quietos es peligroso porque empezamos a mirar para el lado. Y el segundo es, Aldo, perdón, yo más sí, que quieto diría cuando nos asentamos cómodamente, porque, achanchamos. claro, eso, porque quieto hay momentos que en lo personal Dios me reclama a mí quietud, ¿no? Sí, sí, cuando nos Sí, achanchamos. eso. Y pasa cuando la iglesia empieza a funcionar. Ujú. Cuando está bonita. Claro. Y cuando No, a mí me va para bien. qué tocar o modificar algo que está funcionando bien? Exactamente, exactamente. Y A mí, después, sí, a mí me quedó de la clase pasada como una pregunta, no sé, pero David, cuando hace el segundo intento de traer el arca, tiene tanta confianza de que está haciendo las cosas bien que digo, primero que ya arranca haciendo un sacrificio, a los 6 pasos ya arranca y a su vez está vestido con ropa sacerdotal. Tiene muchas cosas que decir, le correspondió o no, no sabemos, pero está tan convencido de que está haciendo las cosas bien que lo hace con alegría y gozo y no con temor. Yo iría con temor capaz la segunda vez, como cada paso analizándolo 1000 veces. Yo pienso en nosotros que se nos cayó la losa y tenemos que volver a retomar el tema en la iglesia y me da temor, no pienso en que voy a estar gozosa ese día, pero me hace pensar en, bueno, podemos pensarlo en estar disfrutándolo como una fiesta, sí, pero es como que me lleva a eso, como que la cautela no se lo ve como en una situación de analizando si lo está haciendo bien o no y va cauteloso a los pasos midiéndolo. No, él se entrega al 100%. O sea, eso me llama la atención, que yo no sé si lo hubiera hecho así. y quizá tomar conciencia de que eso que estaban construyendo y ahora están reconstruyendo
no es la casa del Señor, sino es la casa de ustedes. Ujú. Ese edificio está siendo construido para ustedes, no para el Señor. Nosotros en Oh, las iglesias le decimos bienvenidos a la casa del Señor. ¿Qué casa del Señor? El templo no es la casa del Señor. sí. Sí, es parte de la comodidad de quienes asisten, Aldo. Exactamente, es mío. Bueno, Lo hay construyo que, para mí, para ujú. poder todos juntos hacer tal cosa, está bien. Pero confundimos a la gente cuando la gente no toma conciencia que Dios no habita en casa hecha de manos, sino que habita en corazones. Por eso también es cuestionado cuando un templo de golpe es un salón de fútbol, qué sé yo, un playón deportivo, y como que se le quita lo sacrosanto. Claro. A mí me pone muy mal. Yo recuerdo cuando fuimos en 2003 con Marisa a Londres, fuimos a visitar un pueblo que está en las afueras de Londres y vemos una iglesia, tengo las fotos, incluso lo saqué porque a mí todavía sacaba fotos con rollo. Eh, pero había una librería, vendían libros. Y después aparecieron fotos de iglesias presbiterianas en Escocia convertidas en restaurantes. A mí En me sigue Holanda un doliendo. gimnasio funciona porque no va la gente a las iglesias, hicieron un gimnasio. Exacto. A mí me Bueno, sigue en una doliendo. iglesia anglicana en Inglaterra tocó Pito Páez. Claro, claro. A mí Y me en sigue Bariloche, doliendo, porque uno tiene la sensación de esa sacralidad, que en realidad la tuvo porque de alguna manera contuvo a la iglesia. Es un templo que contuvo a la iglesia. Y la iglesia, porque tenía el Espíritu Santo, es lo que hizo sacro a ese templo. Entonces, ese templo tiene sacralidad, pero la tiene en función del Espíritu Santo que está en las personas que concurren. Ujú. Sí, Rodolfo. sí, no, yo pensaba, no nos vayamos tan lejos. El otro día me enteré por un pastor amigo que en Bariloche falleció el pastor de esa congregación y el hijo hizo una comería. O sea, ahora hay una comería. Y yo pienso que cómo se debería hacer hincapié ante todo lo que hemos estado conversando, de que la iglesia y todo lo demás, uno la hermosea para que podamos reunirnos, el único lugar donde como cuerpo podemos, pero hacer más hincapié en nosotros como templo, en Exacto. cómo tenemos que estar nosotros, que somos la sumatoria del cuerpo de Cristo, que vamos a ese lugar a celebrar, ¿no? Y la Empezar a cambiar sacralidad, y la esto. sacralidad depende del Espíritu Santo que habita en nosotros. Sí, uno lo quiere ver hermoso, que capaz he estado en lugares donde vos no podés moverte porque para que no, hay capaz un adorno, una planta y para no quebrar la hojita, y eso llevarlo a cómo debemos estar nosotros como templo. Exacto. En vez de A mí, cuidar el edificio, cuidar nosotros nuestro edificio. a mí no me gusta mucho estas iglesias galpón que están construyendo ahora. A mí me da la impresión de que no contribuyan a esa sacralidad de la que estamos hablando. Que las viejas iglesias de piedra altas, como decía José, dan una sensación especial que es lo que tienen las mezquitas. ¿Por qué las hacen tan grandes? Porque realmente tienen un concepto de, bueno, alaba estar acá. Sí, pero vuelvo a repetir, no le veo sacralidad porque no veo dónde está el Espíritu Santo ahí. Pero me parece que son cosas que uno tiene que ir enseñándole a la congregación constantemente, para que no se olvide, para que no metan la pata, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, que a Fabiana le ayude ahora al Señor para transmitir todo esto a sus mujeres. No, yo estoy escuchando, estaba buscando desesperadamente dónde tenía, porque yo sí escuché una
una vuelta que un pastor, me acuerdo perfectamente, miró y dijo, vos llevaste Jesús a la cruz. Me acuerdo perfectamente. Y eso es lo que buscaba desesperadamente, fue en Brasil, ¿no? Lo tengo en portugués, nada más que arrancó en Isaías 53, y eso me puse a mirar ahora, pero ya en otro momento hago el comentario. Y era clarito, me acuerdo perfectamente que miró y a la congregación dijo, vos, de a dedo, ¿no? Llevaron a Jesús a la cruz. Y pensé, ¿dónde escuché eso? Y me vino en la cabeza ese día la prédica. Era una iglesia A presbiteriana tus en San mujeres, Paulo. si tienes cuchillos de plástico, a tus mujeres, anda con un montón de cuchillos de plástico y sin decir nada se los repartís. A cada una un cuchillo de plástico. Y después No, le esto tenés que explicar por qué le diste el cuchillo de plástico. está complicado esto, ¿eh? Hay que verlo como, si no, no. Pero me acordé, mientras lo escuchaba, pensé, yo escuché eso, ¿a dónde lo había escuchado? Y ahí fue donde que Pero buscaba, fíjate, ¿viste? Cuando entraba a buscar. lo escuchaste una vez. Sí, yo una vez, y le digo hace muchos años, en una prega de un pastor presbiteriano en São Paulo, Brasil. Fue la única vez que yo escuché, no Viste, escuché en tenía otro que ser lugar. presbiteriano. Tienen problemas los presbiterianos, tienen problemas No, esos pastores. de verdad, yo me acuerdo, pero aparte porque, bueno, sigo a la fecha, yo sigo el pastor, viste, hoy día online, ¿no? Pero muchas cosas me van quedando. Y después comparo, no sé si comparo, pero de lo que escucho acá, busco el versículo y veo lo que dice él y va más o menos de la mano, ¿eh? Obviamente que aprendo acá por poder participar, pero más o menos van juntos. Bueno, gente, Hay una canción, ya la voy a compartir, de Jesús Adrián Romero, que decía si hubiera estado allí, parecía como que la canción decía yo lo hubiera impedido a que Jesús muriera y en realidad yo también lo maté. ¿ustedes escucharon ese villancico? ¿Viste tú cuando en la cruz murió? ¿Viste tú cuando en la cruz murió? Oh, tantas ganas de... No, tiemblo cuando en eso pienso, ¿viste tú cuando en la cruz murió? ¿No lo conocen? ¿Nunca lo escucharon? No, Opa. Voy a ver si lo encuentro y se los mando, porque es una canción para Pascua, hermosa. Son hinos, puede ser hinos ya con algunos años, que no es algo así Sí, que se usa, son ¿sí? de los viejos villancicos de Navidad. Perdón, de Ah, Pascua, creo que para el pastor de mi congregación, él le gusta mucho y me parece que a él lo he escuchado. No, no así en sí la congregación, pero él ha llevado ese himno, él, o sea, del púlpito y un momento lo cantó, no que yo conozca, pero ahora escuchando me parece que sí. nosotros lo cantábamos siempre para Pascua. Lo voy a buscar en YouTube y se los mando. Te lo mando, José, así lo repartís. ¿Eh? Bueno, gente, los dejo. Cariño grande. Dios los bendiga. Gracias, nos vamos todos con eso. Es- Llevé a Jesús a la cruz, ay, 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 hay que... Es muy Chau, fuerte. asesinos. Chau. Menos. Es tremendo, pero es así. Eso siento.